¿qué comentamos o qué características tiene los vectores que los hacen distintos de lo que vamos a conocer como cantidades escalares? Que Una tienen dirección, dirección, ¿no? Que tiene una dirección. Tiene una dirección, ajá. ¿Qué más? O sea, ¿qué más caracteriza un vector? Una dirección. Sus componentes, profe. La representación, ¿no? Las componentes. Un vector va a tener dos componentes. Bueno, al menos en el plano tenemos dos componentes. Si recuerdan, vimos un ejemplo, ¿no? Donde ahí abordábamos el caso de la ciudad y pedíamos direcciones o dábamos indicaciones para llegar a un lugar, ¿no? Justamente estas indicaciones, pues resultan ser las componentes. Entonces, tenemos la representación, vamos a llamarlo así, analítica de los vectores. La representación analítica, como vimos, fue, si el vector B, no olvidemos la flechita, se ve como, o se puede, o tiene esta forma. Una componente X, ¿ok? Subíndice X, multiplicado por un I, un oficial I, más VY, y multiplicado por J. ¿Recuerdan qué información nos daban estos dos estos elementos? ¿Las coordenadas, profe? Las coordenadas Por lo menos. los componentes en X y en Y del vector. Ok, entonces mucho cuidado porque si decimos coordenadas, las coordenadas nos hablan de puntos. Ok, puntos. Y en un vector, pues, estamos conectando puntos, ok, que es muy distinto. Entonces cuidado. Entonces, en la representación analítica, estos dos términos, el Bx y el By, nos están hablando de las componentes, es decir, cuánto nos tenemos que desplazar en el eje X o en el eje Y. Y estos I y J justamente nos indican estas direcciones. Si nos movemos hacia el lado X positivo, este escalar tiene signo positivo. Si nos movemos hacia la izquierda, entonces este amiguito I nos brinda un signo negativo enfrente del escalar, para indicarnos que nos estamos moviendo hacia el oeste. Y lo mismo, y algo análogo va a suceder aquí, si recuerdan, con la componente Y. Si nos movemos hacia arriba, este J va a darnos un signo positivo, mientras que si nos movemos hacia el eje Y negativo, este J va a darnos un signo negativo. Bueno, eso es básicamente lo de la representación analítica, pero también vimos una representación gráfica. ¿Ok? Gráficamente, ¿cómo podemos representar o visualizar un vector? Entonces, para ello, necesitamos un plano XY, evidentemente. Y entonces, un vector, ¿cómo lo construíamos? Pues en un momento partiendo del origen y con los componentes, pues ya nos daba la información hacia dónde lo teníamos que dirigir. Ok, entonces, en un inicio, desde el origen, ¿de acuerdo? Ok. Y este vector pues nos permite conectar con cualquier punto en el plano, ¿no? Por ejemplo, uno que anda por el primer cuadrante, por el segundo, por el tercero o por el cuarto. No importa en qué cuadrante está, cualquier punto lo podemos conectar con el origen a través de un vector. Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí con uno en el primer cuadrante. Supongamos que tenemos este, ¿no? Entonces, en este punto, a este puntito es al que vamos a dirigirnos. Y el vector que va a indicarnos esta dirección va a ser este que vamos a llamar justamente el vector V.
Ok, entonces aquí está nuestro punto final y aquí está nuestro punto inicial. Entonces, algo muy importante que hay que recordar es que un vector siempre va a definirse a través de un punto de inicio y un punto de destino. Siempre nos va a conectar esos dos puntos. Entonces, ahora sí, las componentes. Uno aquí puede visualizar, ¿ok? Un triángulo rectángulo, ¿vale? De tal manera que este lado, el lado que está sobre el eje X, lo vamos a conocer como componente X, es decir, justamente este numerito que tenemos acá arriba, justamente ese. De manera análoga, esta distancia que se forma de manera paralela al eje Y va a ser la componente Y del vector. Aquí ya tenemos visualizado estas cantidades de manera gráfica. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario, muchachos? Entonces, si no haya quedado claro algo de lo de la clase pasada. No, hasta ahorita todo bien. Ok, bien. Bueno, entonces, pues bueno, vean que estas cantidades Bx y By en nuestro ejemplo de la clase pasada, pues estaban dadas por las indicaciones que dimos a las personas, ¿no? Si tenían que caminar tantos metros hacia la izquierda, hacia el este o al oeste, si tenían que subir tantas cuadras hacia el norte o descender hacia el sur. ¿Ok? Entonces, esas direcciones son justamente las componentes del vector. Y el vector simplemente lo que hacíamos para construirlo fue elaborar una recta que uniera el punto de inicio y el punto de destino. Nada más. Como esta línea en amarillo. Bueno, ¿qué vimos también la clase pasada? Bueno, mencionamos algo muy importante, que fue la adición de vectores. Entonces, la adición de vectores, ¿cómo se construía? A ver, sean los vectores A. Okay, ahora voy a escribir las componentes. Entonces voy a escribirlo así por cuestiones de tiempo. Y la suma de los vectores, la suma de los vectores. ¿O qué otro nombre escribía la suma? La adición. La Resultante. Ajá, la resultante de los vectores se calcula como. Fue algo de lo que vimos la clase pasada también. ¿Cómo calculamos la suma? El vector R, sabíamos que tiene dos componentes, ¿no? Y estos componentes, ¿cómo se obtenían a partir de los vectores A y B? O sea, vean, aquí estoy escribiendo lo siguiente. Sean los vectores A, que tiene componentes AX, Y, más AY, J. El vector B, componente BX, Y, BY, J. La suma resultante de los vectores se calcula como, a ver, entonces, el vector resultante tiene dos componentes también, X y componente Y. ¿Y cómo se determinaba esta suma entonces? Se sumaban igualdades, ¿no? ¿Cómo sumar igualdades? Por ejemplo, que es el vector de A, que es I, más la suma de el vector B de BX, que igual es I. Pero no, BX no es I. BX está acompañado de I. Bueno, acompañado de I. Ok, entonces, bueno, ahí es cuestión nada más de tener cuidado en cómo se dicen las cosas, pero ok, vale.
Entonces, si uno suma, si uno sustituye lo que vale A y lo que vale B y lo suma, entonces, evidentemente vamos a ver que aquí hay términos que tienen, bueno, términos semejantes, ¿no? Términos comunes, que es los que tienen la I y los que están acompañados por J. Entonces, cada uno de ellos se pueden ir sumando convenientemente para resultar en lo siguiente, ¿no? La componente X del vector A más la componente X del vector B multiplicados por I más la componente Y del vector A más la componente Y del vector B multiplicados por J. ¿Okay? Aquí lo pongo ya más explícito. Vean, Bx y AX y AY, BY, J. Era así, ¿no? La suma, ¿se recuerdan? Así se construye. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, nada más es cuestión ahí de ser cuidadosos en cómo se lee. Entonces, listo. Ya tenemos una expresión analítica para escribir la suma de dos vectores. Bueno, gráficamente nosotros podemos representar la suma de dos vectores, muchachos. Y uno puede encontrar la resultante a partir de dos métodos. En principio, ahí tenemos en nuestro baúl de los recuerdos, seguramente dos métodos para sumar vectores. ¿Recuerdan cuáles son esos métodos gráficos? ¿Recuerdan alguno? El paralelogramo, ¿no? Sí. Ajá, un método es justamente el paralelogramo. Método del paralelogramo. Yo otro era la sumatoria de algo así, ¿no? Presente. Ok, bueno, el otro, bueno, no sé si lo llegaron a ver, se conoce como el método del polígono. No sé si ese nombre les sea conocido. Método del polígono. A lo mejor sí de resolverlo, pero de nombre no. Ok, bueno, vamos a ver que justamente en la clase pasada ocupamos uno de esos métodos en nuestro procedimiento. Bueno, vean, ¿cómo representar gráficamente nuestra suma? Bueno, primero, vamos a construir un vector A, ¿ok? Por comodidad lo voy a hacer a partir del origen. Entonces, este vector A tiene esta dirección, el vector en azul. Este es mi vector A. En mi siguiente figura, en la figura o en el plano que está a la derecha, voy a hacer lo mismo, voy a intentar construir el mismo vector. Bueno, aquí voy a hacer trampa porque voy a irme guiando con para que me salga igual. Entonces, algo así. A ver, como que no sale igual. A ver. Está más o menos, ¿no? Son parecidos. Entonces, ok, te lo llevo acá. Entonces, nada más esto lo estoy haciendo para tener la misma figurita del lado izquierdo y derecho. Entonces, aquí es el vector A. Bueno, en el primer método que vamos a mencionar, que aquí le voy a poner su nombre, lo vamos a nombrar método del paralelogramo. ¿Y recuerdan en qué consistía? Método del paralelogramo. ¿En qué consistía ese método? En trazar unas líneas paralelas. Ajá, Es que no sé cómo explicarlo, pero trazar líneas paralelas al final de cada vector. Y ya, bueno, o sea, todas las líneas que haya. Sí. Y ya la que nos dé. Es que no sé cómo explicarlo, pero sí sé hacerlo. Ok. Bueno, también es algo que van a tener que desarrollar, ¿no? Explicar las cosas, justamente por eso las tareas, ¿no? Que ustedes sean muy, muy explícitos, justamente para mejorar esta habilidad. Bueno, entonces sí, ¿quién está hablando en este momento? ¿Quién era? Raúl. Raúl, ok, bueno. Entonces lo que nos estaba aquí mencionado Raúl, básicamente pues es correcto. Es decir, a ver, en el método del paralelogramo tenemos como inicio dos vectores, A y B. B aquí está en amarillo. Entonces el método del paralelogramo nos dice,
Usted va a construir dos rectas, cada una de ellas paralelas a los vectores que pretende sumar. Por ejemplo, va a construir una recta que sea paralela al vector A, pero esta recta paralela va a cruzar por el vector B. Entonces, a partir de su punta vamos a intentar construir una línea que sea paralela al vector A. Esta línea punteada blanca, tal vez con mucha imaginación, mucho cuidado, va a ser una recta que sea paralela al vector A. Siguiente parte del procedimiento. La otra recta que va a dibujar va a ser paralela, pero ahora al vector B. Entonces, ¿es así como lo recuerdas, Raúl? Ándele así. Y ya después del origen a donde llegaron las dos imaginarias. Exactamente. Entonces, el siguiente paso es, bueno, el vector resultante usted lo va a encontrar, ¿ok? Uniendo el punto de inicio donde estos dos vectores coincidían y el punto en el que las dos rectas que usted dibujó cruzaban. Pues más o menos por acá. El vector resultante va a ser justamente este. Esto que estoy dibujando aquí en rojo va a ser el vector suma, el R. Muy bien. ¿Preguntas, muchachos, entonces con este método? Es bastante simple. Gráficamente es bastante simple. Profe, las ¿Sí? líneas, las líneas que se marcan para cada vector dijo que eran perpendiculares. Paralelas a cada uno de los vectores. Ah, ok, ok. ¿Sí? De hecho, yo creo que incluso este está un poquito chueco, no es tan paralelo al otro. A ver, déjenme. Creo que así es más. Bueno, tal vez a ustedes les salga mejor si están tomando nota. Algo así. Entonces voy a mover mis figuras aquí. Pero bueno, yo creo que mejor lo borro. Pero bueno, la idea queda clara. ¿Cómo se construye entonces el método del paralelogramo, nuestro vector suma? Sí. Sí. Sí, de hecho creo que es el que nos enseñan más, con el que se trabaja uno más. Entonces, bueno, ese es el método del paralelogramo a grandes rasgos. Dados dos vectores, construyen rectas paralelas a cada uno de esos vectores y que crucen por el otro vector. Y la intersección de estas dos líneas que se dibujan, ¿ok?, va a ser el punto en el cual va a acabar nuestro vector suma. Bueno, en el método del siguiente, que voy a poner aquí abajo, nombrarlo, se conoce como método del polígono. ¿Ok? Entonces, bueno, método del polígono. ¿En qué consiste este método? Bueno, voy a dibujar otro vector en amarillo aquí, para que sea similar a este que tenemos acá. A ver, voy a intentar guiarme. Creo que esto es el mismo. Y me lo llevo a mi figurita. Bueno, no sé si tuvieron oportunidad de revisar el PDF que les puse el sábado, me parece, en el que mencionaban algunas características que tienen los vectores. Una de ellas, y muy importante, es que un vector, bueno, dos vectores van a ser iguales siempre y cuando tengan las mismas componentes, el mismo valor de sus componentes, y tengan la misma dirección y magnitud. ¿Ok? Por ejemplo, entonces, este vector que acabo de dibujar aquí, déjenme editarlo mejor porque si no, no va, puede que los llegue a confundir. A ver, creo que si lo dibujo de esta manera. A ver, creo que ahora sí. Bueno, queda un poquito chueco. Bueno, a ver, dados dos vectores,
esos van a ser iguales siempre y cuando tengan la misma, o sea, tengan el mismo largo y tengan la misma inclinación o la misma dirección. Entonces, eso significa que, por ejemplo, este vector, que es el amarillo en la primera figura, yo lo puedo estar moviendo donde sea, colocarlo donde a mí yo guste, y voy a estar hablando siempre del mismo vector. Entonces, en particular, yo lo puedo colocar aquí en el origen, para que coincida con el vector A. Pero también lo puedo colocar, vean, para que coincida con el punto final del vector A. Y ese es el secreto, o ese es lo que está pidiendo el método del polígono. El método del polígono dice, usted va a colocar sus vectores uno tras otro. De esta manera. Entonces, donde termina el vector A, voy a dibujar el inicio de mi vector B, como está aquí representado. Y entonces el vector resultante o suma, ¿ok?, se va a encontrar uniendo el punto inicial de toda esta cadena de vectores con el punto final del último vector que esté sumando. Por ejemplo, aquí el B. Esta línea que dibujo entonces me va a representar el vector resultante. Este vector rojo es el vector resultante. Yo conocía ese, profe, pero no sabía cómo se llamaba. Ah, ok, ok. Sí, sí. Pero ahora sí que obviamente se tiene que tener mucho cuidado con con los componentes, ¿no? Bueno, tener en cuenta su valor. Porque a lo mejor si el vector B iniciaba en el origen y Ajá, decía, pues te mueves 3 ahora sí que al menos 3, ¿no? sí. Entonces ahora tienes que tener cuidado, por ejemplo, si el final de A si el final de A termina en 5, pues Sí. ahora te moverías al 2, al 2, ¿no? Positivo. Y así. Ajá, sí, sí. De hecho, noten que nosotros la clase pasada utilizamos este método. A ver Sí, sí. si recuerdan. Nosotros en el ejemplo, recuerdo que decíamos, íbamos de donde estábamos hacia la escuela, ¿no? Creo. Mientras que un cuate, nuestro Rumi, iba ¿qué? A la farmacia, ¿no? Creo. Y después iba a la escuela. O al Oxxo creo que iba. Entonces, en efecto, si el vector B, que estaba partía del origen, tenía una componente X hacia el -3, evidentemente aquí cuando hagamos la figura, deberemos acabar en el 2, como estaban mencionando en el ejemplo. O sea, eso sí, eso es cierto, porque de esa manera estamos respetando las componentes. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí el método del polígono es más, queremos verlo así, es más poderoso que el método del paralelogramo, porque el método del polígono nos permite sumar más de 2 vectores. Es decir, que podemos tener aquí un vector C, un vector D, un vector H, etcétera, y los vamos a ir acomodando uno tras otro, uno tras otro. La resultante siempre se va a determinar, como les comenté, uniendo el punto inicial del primer vector con el punto final del último vector que ustedes estén sumando. Mientras que en el método del paralelogramo, si se dan cuenta, lo tenemos que ir haciendo por parejas, ¿no? Primero sumar A y B para obtener una resultante de ellos dos. A esta resultante después le tenemos que aplicar este mismo método para sumarlo con un vector C. Y obtenemos otro resultante. Y así sucesivamente, por parejitas. Mientras que el método del polígono, en mi opinión, siento que es más poderoso, porque solamente tienen que ir colocando, eso sí, cuidadosamente cada vector, respetando su magnitud y dirección, para poder encontrar la resultante. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, parece que no. Ok. No, Bueno. profe. Gracias. Bueno, entonces eso es básicamente lo que vimos la clase pasada, ¿no? Esto de los vectores, la notación, cómo vamos a estarlo trabajando, la suma y finalmente, pues
Aquí simplemente un breve comentario acerca para recordar, ¿no? Que tenemos método del paralelogramo y método del polígono para sumar vectores. A ver, déjenme ver qué más. Pues creo que nada más fue el último que revisamos. Entonces, el día de hoy vamos a revisar más cosas que tienen que ver con los vectores y que van a hacernos útiles. Y sobre todo que van a tener mucho parecido a lo que se ven para los números complejos. Yo recuerdo que les hablé de que iba a haber unas analogías entre los vectores y los números complejos. Bueno, pues lo que vamos a ver justamente este día va a resaltar más esa analogía. Entonces déjenme ver aquí. Definir lo siguiente. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. El módulo o magnitud, también se le conoce así, de un vector, es una cantidad escalar positiva, siempre va a ser una cantidad positiva, que nos indica qué tan largo es un vector. Y se calcula como lo siguiente. Bueno, notación para empezar. A ver, ¿esto qué está representando? Si ustedes lo ven, ¿qué saben que está representando entonces? Un vector, muy bien. Cuando hablamos del módulo de un vector, vamos a hacer esto. Vamos a colocar nuestro vector, la notación de vector, entre dos barras verticales, como el valor absoluto. ¿Ok? Como el valor absoluto. O bien, pueden simplemente poner la V, muchachos, así, solita. Cualquiera de esas dos notaciones es correcta. Y de lo que vamos a estar hablando, o debemos de entender que estamos hablando, es del módulo de un vector. ¿Cómo se calcula el módulo de un vector? Vean, es igual a la componente x del vector al cuadrado más la componente y de este mismo vector al cuadrado. Y esta suma se le extrae la raíz cuadrada. Entonces, esto que estamos aquí encontrando, muchachos, esto que está aquí escrito, no es otra cosa más que lo que mide este vector, desde su punto hasta el punto final, desde el punto de inicio hasta el punto final. Es como si agarraran, fueran por una regla y midieran justamente la longitud del vector. A eso es a lo que estamos conociendo como módulo de un vector. Y repito, es una cantidad escalar, es decir, es un número real, siempre positivo. No admitimos signos negativos porque no tiene sentido hablar de un módulo negativo. No sé si esto les recuerda justamente algo que se ven para los números complejos. Sí, igual, módulo. El módulo, Para exacto. el módulo. ¿Y qué hacen con toman la parte real y la parte imaginaria, cada una elevan al cuadrado, hacen la suma y después se extraen raíz. Exacto. Entonces vean Sí, ahí. sí. Entonces, esto casi es como repasar números complejos. Y siempre es una cantidad positiva, ¿no? O sea, el módulo siempre es positivo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, analogías. Entonces, repito, gráficamente, vean, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Entonces, aquí tengo nuevamente mi sistema XY. Tenemos aquí el eje X, por acá tenemos el eje Y. Y algo tan simple que estamos diciendo es, bueno, si este es tu vector V, si ese es tu vector V, ¿ok? Entonces el módulo es justamente esta distancia. Es esto, que está en azul. Está diciendo qué tan
qué tan largo es ese vector. ¿Qué tan alejado estamos del origen entonces? Muy bien. Nuevamente aquí, pues, como es habitual, ¿no? Podemos aquí imaginarnos, ¿no? Construyendo un triángulo rectángulo imaginario. Bueno, resulta que como ustedes mencionaron, ¿no? Para hablar de un vector necesitamos una dirección. Entonces, esa dirección, cuando hablamos de que un vector tiene una dirección, de lo que estamos hablando en todo caso es del ángulo que se forma entre el eje X positivo y nuestro vector. Es decir, este ángulo. Este ángulo que está aquí formándose, el que voy a llamar θ, es el que nos indica, muchachos, la dirección de un vector. Gracias a este ángulo podemos decir que el vector está totalmente hacia el este, hacia el norte o hacia el noreste, con alguna inclinación, o hacia el sur, por ejemplo, también, o está también hacia el oeste. Entonces, este ángulo es justamente el que nos va a permitir hablar de la dirección de un vector. Entonces, no sé si vuelve a aparecer aquí un poco más como a saltar aquí la representación polar. No sé si comienzan a visualizar justamente la representación polar que se tiene para los números complejos. Sí. Entonces, bueno, hay mucha analogía. Entonces, bueno, a este lado, nuevamente, recordemos, le vamos a llamar la componente X del vector. Y a este otro lado, el vertical, la vamos a llamar componente Y del vector. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esta información, muchachos, o sea, sobre lo que les estoy comentando sobre la dirección, es que entonces vamos a poder definirla y calcularla. Entonces, lo siguiente para comentarles es la dirección de un vector se determina a través del ángulo θ, ¿okay? Que hace, o que se forma, mejor dicho, que se forma entre el eje X positivo, así lo voy a representar, el eje X positivo y el vector V. ¿Vale? Es así como lo vamos a definir. La dirección del vector siempre lo vamos a determinar a través del ángulo θ que se forma entre el eje X positivo y nuestro vector V. La pregunta es, ¿y cómo lo vamos a determinar? Y se calcula como... A ver, entonces, la pregunta es, si ustedes conocieran en un problema concreto el valor de las componentes X y Y, ¿cómo determinarían el ángulo que se forma en este triángulo rectángulo? Exactamente. Primero tendríamos que recurrir a la definición de tangente. Tangente de un vector, en este caso del ángulo θ, ¿a qué es igual? O sea, que ustedes recuerden de trigonometría. Al cateto opuesto, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ajá. Cateto opuesto, muy bien. Presente. Correcto, exactamente. Muy bien. Ahora veamos. ¿Quién toma el papel del cateto opuesto? En esta figura, ¿quién es el que está representando el cateto opuesto al ángulo? García. BY, la componente Y del vector, muy bien. ¿Y el cateto adyacente? Componente en X. La componente X, exacto. Entonces, ahí está. Estamos escribiendo la tangente del ángulo θ en términos de las componentes de nuestro vector. Entonces aquí, con un simple despeje, decimos que el ángulo que estamos buscando es igual a la tangente inversa o arco tangente de esta cuenta, ¿no? Esto que voy a anotar a continuación. La componente Y del vector entre la componente X. ¿Ok? Entonces, pues, no tuvimos que ir a algo más complicado, simplemente es una función trigonométrica por todos conocida. Y que supongo que también ven con los números complejos, ¿no?
cuando ven la representación polar. Por ahí seguramente les aparece el arco tangente. Bueno, muchachos, pues entonces ya tenemos toda la información. Ahora sí ya podemos caracterizar a un vector a través de sus componentes, a través de su módulo y a través de su dirección. Es decir, a través del ángulo que hay entre el eje X positivo y el vector que estamos tratando. Profe, una pregunta. Sí, adelante. ¿La tangente inversa no sería el vector X sobre el vector Y? A ver, otra vez, ¿cómo? Ahí en la tangente inversa ya ve que puso Ajá. BY sobre BX. ¿Así? ¿No sería al revés? BX sobre BY. Ok, a ver, veamos entonces. A ver, todo esto, el secreto está en la definición. Exacto. La tangente, tú la calculas a través de, bueno, haces la división de cateto opuesto. Sobre cateto adyacente. Exacto. Ahora nos comparamos en nuestra figura. En nuestra figura, ¿quién está jugando el papel de cateto opuesto? Lo BY. Es contra VY. Ajá, VY. ¿Y cateto adyacente? el VX. Exacto. Ajá. Entonces ya, simplemente reemplazas. Sí, sí, sí. Y lo siguiente, pues, es despejar el ángulo, ¿no? Ujú. Despejando el ángulo, pues, aplicamos aquí el arco tangente, como también se le conoce, a esta división. Bueno, ok, profe. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más con alguna duda, comentario de esto entonces? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno, pues, como ven, no es nada complicado. Es algo de trigonometría básica. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo espero que cuando ya entremos a esto del diagrama de cuerpo libre, hablar de fuerzas y todo eso, bueno, no haya mucho problema en cómo determinar las direcciones de los vectores cuando conocemos las componentes. Bueno, ahora, sucede que a veces, para hablar de un vector, de lo que nos dan información, muchachos, es sobre la magnitud del vector y su dirección. Por ejemplo, un viento, ¿ok?, provocado por algún huracán, con una velocidad de 1000, por decir un número, ¿no?, 1000 kilómetros por hora, en la dirección noroeste, ¿no? 30 grados noroeste. Entonces, noten que ahí nos están dando el módulo del vector y nos están dando la dirección. Con esta información nosotros podemos ser capaces de determinar las componentes, estos dos amiguitos, Bx y By, igual por simple trigonometría. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese comentario. Pues aquí lo voy a escribir y con otro color para hacer la distinción. Entonces, vean lo siguiente. Conocidos la magnitud, bueno, conocidos el módulo de un vector. Módulo de un vector V. De un vector V. Así como su dirección. Podemos determinar el valor de sus componentes. ¿Ok? Bx y By. ¿Cómo? Entonces aquí lo voy a poner con B, vector B, componente X y componente Y. A ver, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo podríamos determinar estos valores? Y el coseno, profe. Tenemos exactamente que recordar esas funciones trigonométricas. Vamos, por ejemplo, por el coseno. El coseno del ángulo θ, el mismo ángulo θ, ¿cómo se determina? El adyacente sobre el opuesto. Ah, no, sobre la hipotenusa, sobre la hipotenusa. Bueno, sobre el módulo en este caso. Exacto, cateto adyacente Sobre la entre la hipotenusa. Esa es la fórmula que nos enseña desde trigonometría. Ahora, si lo reescribimos en términos de lo que estamos nosotros trabajando, en efecto, el cateto adyacente, como hemos visto, es Bx. Y la hipotenusa, en este triángulo rectángulo, es justamente el módulo del vector. Muy bien, entonces quedará Bx entre el módulo del vector.
Entonces, de esta manera, si hacemos un despeje bastante simple, ¿qué nos va a quedar? Que la componente X del vector es igual a ¿qué? Al coseno de vector. Al módulo, del vector por el coseno de ¿quién? De teta. El ángulo el coseno del ángulo de teta, que es el ángulo que se forma entre el eje X positivo y nuestro vector. ¿No? Bastante simple esto. Por mera trigonometría. Bueno, pues ya terminamos y seguimos con el siguiente, ¿no? Entonces, seno del ángulo teta, ¿cómo se define desde el punto de vista trigonométrico? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Perdón, sí. Sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. En este problema, en nuestro contexto, Belle. la componente y, muy bien, sobre el módulo del vector. De esta manera, pues ya nada más un simple despeje nos va a indicar que la componente y se va a determinar multiplicando el módulo de nuestro vector, pero ahora por el seno de ese mismo ángulo. ¿Ok? Entonces, bueno, como ven, es algo bastante simple, no hay ningún truco ahí extraño. Y entonces, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario con relación a esto que estamos aquí comentando. Entonces, profe, primero hay que sacar el vector resultante y con eso se asemeja el vector módulo y ya con eso podemos sacar lo que viene siendo el vector X y el vector Y. Conforme. Bueno, a ver, bueno, varias cosas. Ocupaste mucho la palabra vector cuando no es necesario. A ver, cuando hablas del vector resultante, ahora que hiciste el comentario, ¿de quién estabas hablando? O sea, no entiendo, ¿a quién te referías? Bueno, es que lo que en el diagrama que se ve arriba, se ve que es no, pensé que era el vector resultante. Me confundí. Arriba Ok, tiene el módulo arriba, pensé ajá. que era el vector resultante. No. Es el módulo del vector. O sea, aquí no estamos hablando de un vector nada más. Ok. Ajá, entonces, vale. Entonces, hay que determinar el módulo. Si estás, tú estás hablando de estas ecuaciones, ¿no? Las que están aquí abajo en amarillo. Vale, Sí. entonces sí. Primero tienes que calcular el módulo de tu vector. Y después multiplicarlo, dependiendo de qué quieras determinar. Si multiplicas por el coseno del ángulo que se forma entre el eje X positivo y tu vector, vas a obtener la componente X. No el vector X, mucho cuidado. No es el vector X, es la componente X del vector B. Y si multiplicas el módulo por el seno del ángulo, lo que obtienes es la componente Y. No el vector Y, la componente Y de tu vector V. Ya me quedó más claro, porque sí las estaba confundiendo. ¿Ok? Pues bueno, sí, nada más hay cuestión de la anotación y también entender qué es lo que nos estamos calculando en cada caso. O sea, todo eso que estamos aquí calculando en esta, si quieren llamarlo así, en este lado de la pantalla, son puras cantidades escalares, ¿eh? Cantidades escalares que ayudan a definir un vector, pero todas ellas son escalares. Entonces, por eso es muy importante que aprendan a reconocer un vector. Recuerden, un vector tiene esta flechita. Si no la ponemos, entonces debemos de entender que estamos hablando de un escalar. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario de aquí? No, profe.
¿Ok? Bueno, entonces, vamos a ver unos ejemplos numéricos para que vean cómo esto funciona. Sobre todo esta parte nueva, el módulo y las direcciones de los vectores. E incluso, pues no sé, les puede servir como un repaso para álgebra, ¿no? Para los números complejos. Bueno, aquí déjenme entender la línea acá abajo. Y entonces vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar esto que estamos aquí mencionando. Entonces, a ver, ejemplo. Consideremos los siguientes vectores. Entonces vamos a considerar 3 vectores. El vector F, que vean, esas son sus componentes, que serán, llamarlo así, 6 newtons, ¿ok? Entonces noten que aquí significa que este vector, ¿de qué nos va a estar hablando? De una fuerza. De una fuerza, exactamente. Entonces, dimensionalmente, este vector nos está hablando de una fuerza. Entonces, el primer vector tiene componente con un valor de 6 newtons a lo largo del eje X y menos 4 newtons en la dirección vertical, la dirección Y. ¿Ok? Siguiente sería G, el vector G. Este vector G lo voy a indicar que tenga, vamos a ver, que sean 2 newtons y más, que les gusta, voy a ponerlo 3 newtons J. Y finalmente un vector H. Un vector H, pero este vector H tiene esta característica. H tiene módulo. Vean que ahora lo que estoy dando es otra información, ¿no? Tiene módulo 5 newtons. ¿Ok? Y una dirección. Una dirección de 120 grados. ¿De acuerdo? Esos son los 3 vectores. Entonces, con estos 3 vectores vamos a calcular lo siguiente. Calcule, a ver, inciso A, F y G. Inciso B, inciso C, Profe, cuando usted escribe F y G así solitos, eso quiere decir el módulo, ¿verdad? exactamente, exactamente. Ok, gracias. Es decir, hay que reconocer cuando nos está hablando de los módulos. Entonces, a ver, en el primer inciso, ¿qué nos están pidiendo? Calcular. Los módulos Los módulos, ¿de quiénes? De F F y G. Del vector F y del Sí. vector G. Muy bien. Y en el inciso B, Nos están La pidiendo suma. calcular el módulo de la suma de los vectores. exacto, el módulo de la suma de los vectores. Muy bien. ¿Ok? Y en el inciso B, Los grados, ¿no? no, B. La suma de los vectores. No. Ay, no sé. La suma de los vectores, ¿no? En el D, En el D está pidiendo calcular la suma, ajá, de los vectores. de los De vectores H H y F. y F. En, Exacto. en el Ujú. C,
el ángulo. Y en el C, La vector. las direcciones, exacto, el ángulo. ¿Ok? Entonces, bueno, en cada caso, claro, hay que tener muy en cuenta qué nos están pidiendo, ¿no? O sea, al final, digamos, en el lenguaje de cálculos, qué es cada cosa, ¿no? Entonces, en el inciso A, vamos a ir por ese primer caso. Entonces, sí es muy importante que la anotación quede clara, ¿no? Entonces, en efecto, en el inciso A, debemos determinar los módulos por separado, o sea, de cada uno, los módulos de los vectores F y G. Es lo que nos está pidiendo en el primer ejercicio. Muy bien. Entonces, ¿cómo determinaríamos el primer módulo? El módulo de F, que también, repito, lo pueden representar de esta manera. No importa cuál utilicen, ambas son válidas. ¿Qué nos pide determinar? ¿Cómo calculamos este módulo? Esta es la información. Pues con las Raíz cuadrada cuadradas, ¿no? ¿Raíz cuadrada de quién? De 6 newtons al cuadrado. De 6 newtons. Muy bien, esto va al cuadrado. Más. Más 4 newtons. Más. Aquí va menos 4. Eso le iba a preguntar, profe. Si tiene menos, se pone ahí dentro dentro del paréntesis cuando se haga el módulo, ¿no? Sí, sí. Hay que tener mucho cuidado porque, o sea, la componente y del vector, vean, es este término. Con todo y signo. Sí. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y cuando se meta en el módulo, tiene que, a ver, aquí tal vez, vean, son cantidades al cuadrado. Eso significa que aquí nunca debe aparecer una cantidad restando. En el módulo jamás debe aparecer una cantidad restando. Si ustedes lo escriben, es que algo están haciendo mal. Entonces, mucho cuidado con ello. Bueno, continuamos, ¿no? Entonces, esto va en raíz cuadrada. Muy bien, seguimos. Y ahora sí, regresamos. Ahora, ¿qué datos tenemos aquí entonces? Sería raíz cuadrada de 36 newtons cuadrados más 16, ¿no? Newtons cuadrados. ¿Sí vamos bien? ¿Es correcto? Creo que sí, también en las tablas. Sí, profe. ¿Vale? ¿Y esto cuánto es entonces? 52. 52, profe. Entonces sería raíz de 52 newtons. ¿Ok? Podemos dejarlo ahí en raíz, no hay ningún problema. De hecho, creo que es mejor así. Porque garantizamos que tenemos el valor exacto. Si lo quieren expresar en decimales lo pueden hacer, pero claro, con el entendido de que estarían escribiendo un valor que no es el exacto. Están ahí ustedes redondeando o truncando. ¿Preguntas con este primer ejemplo? No, profe. Bueno, de mi parte no. Okay. ¿Alguien más? Por ahí? No. ¿No? Ok, bueno. Entonces recuerden. Voy a subirle tantito para tomarle una screenshot y luego anotarlo. A ver, así. Sí, gracias. Profe, yo sí tengo una pregunta. La raíz Adelante. se le pone para eliminar el cuadrado, ¿verdad? No, es teorema de Pitágoras, ¿no? Por lo que yo me... Escondido aquí está el teorema de Pitágoras, justamente. Ahora, dimensionalmente, el módulo de un vector es una cantidad que nos dice la distancia, o sea, qué tan largo, qué tan grande es el vector. Por lo tanto, tiene que tener una dimensión lineal. Si ustedes dejan aquí al cuadrado, tienen su unidad al cuadrado, evidentemente. No es una unidad lineal, por eso la raíz también. Entonces, eso sería como una especie de argumento por el cual la raíz cuadrada. Ya, gracias. ¿Okay?
Sí, de nada. O bien, la otra es pues reconocer que aquí tenemos el teorema de Pitágoras, tal cual. Tal cual, pero aplicado en el contexto de vectores. Muy bien. Vamos con el siguiente, ¿no? El siguiente nos están pidiendo, en ese mismo problema, determinar el módulo de G, del vector G, que tiene estas componentes. Bueno, entonces vamos a calcularlo. Siguiente paso, determinamos el módulo de G. Nuevamente, ¿cómo se calcula esto? Serían 2 newtons al cuadrado, 2 newtons elevados al cuadrado, más 3 newtons, también elevados al cuadrado. Si nosotros desarrollamos cada término, quedará 4 newtons cuadrados más 9 newtons cuadrados también. ¿Y eso cuánto da? Una vez que se hacen las cuentas. 16 newtons y 81. 97 newtons, ¿no? Raíz cuadrada de... Ahí ya no lleva cuadrado, profe. A ver, ¿dónde? Es raíz de 13, ¿no, profe? En la segunda. Uh-huh. No, Debería sí ser. Los solamente cuadrados, es el al cuadrado, los newtons newtons. cuadrados sobran en la segunda. A ver. Ah, no. En la segunda operación ya no lleva cuadrado, ¿sí? El cuadrado es el newton. A ver lo que está sucediendo aquí. Tenemos 2 newton al cuadrado. Sí, ya. Antes son 13 newtons, o sea, raíz de 13 newtons, ¿no? Ya los había elevado. Exacto. Aquí yo ya elevé, ya quité los paréntesis. Ya elevé el término al cuadrado. Por eso queda 9 por el 3 al cuadrado. Y queda newton cuadrado porque pues aquí también se elevan las unidades. Entonces nos debe dar raíz de 13 newtons. Aquí borro esta n que se ve fea y lo escribo mejor. Ahí está. A ver, entonces, ¿sí quedó claro lo que sucedió aquí? O porque sí, me llamó la atención que decían 80 y tantos, cuando no, son dentro de la raíz son 13, tienen que sumar 13. Es que me fui con la finta y elevé al cuadrado al 4 y 9 otra vez. Sí, es lo que... igual me pasa. Sí, entonces aquí está la sustitución primero de los valores de las componentes y en este segundo término ya se elevó cada una al cuadrado. Aquí también lo escribo mejor para que se vea más claro. Aquí es 13. ¿Ok? Entonces ya terminamos lo primero que nos pedían. Ya tenemos los módulos de f y g. Es decir, que si nosotros dibujáramos estos vectores, escala adecuada, f tendría una longitud, el vector f tendría una longitud de aproximadamente raíz de 52. Mientras que g, al dibujarlo, tendríamos que hacer una línea con una longitud de aproximadamente raíz de 13. ¿Ok? ¿Preguntas, muchachos? No, profe. Por No, mi profe, parte, no, está profe. bien. Muy bien. Continuamos entonces con la siguiente inciso. Nos dice, como bien mencionaron ustedes, determinar el módulo de la suma de los vectores. El módulo de la suma f más g. Entonces, primer paso para este inciso, ¿cuál es?
ver lo que vamos a hacer, ¿no? Ah, bueno. Sumar los vectores, ¿no? Primero debemos sumar. Debemos sumar los vectores G y F. Entonces, bueno, de hecho ya, justamente por el repaso que vimos, ya casi tenemos pues la idea, ¿no? Cómo hacer esta suma. Entonces, siguiendo la recetita, que, bueno, es F más G. Pero no importa, ¿verdad? Si lo pongo al revés. ¿O sí importa? No, profe, no importa, por eso ¿Qué es está... una suma? Entonces, bueno, ustedes demostraron la semana pasada que si suman A más B es igual a sumar B más A. Pues no importa ahí el orden de los sumandos. ¿Okay? Ah, y por cierto, en muchas demostraciones ahí aparecía el término, el orden de los factores no altera el producto. Pero es que estamos hablando de multiplicaciones. No sé por qué lo mencionaron. O sea, en los números reales es correcto, es cierto, pero no venía mucho el caso porque pues estaban sumando. Pero bueno, vamos a ir el comentario para que no se quedan entonces con esa idea. Bueno, entonces, F y G. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es reemplazar los valores, ¿no? De F, que si no mal recuerdo son 6 newtons y... Ok, 6 newtons y después menos 4 newtons J. Muy bien. A esto le vamos a sumar lo que es G, que son 2 newtons y más 3 newtons J. Esos son los que valen nuestros vectores. Si hacemos la suma, como espero ya haya quedado claro cuánto da. A mí me dio 8 newtons, 8 newtons en I. Ajá. Y menos 1 newton en J. Ok, vamos a ver. ¿Alguien, si a todos les sale eso, o hay alguien que encuentra un valor distinto? A mí también me salió lo mismo que al compañero. Sí, ok. Entonces, bueno, aquí me voy a saltar un paso. Bueno, aquí lo podemos escribir así. No hay problema. Menos 1 newton. Y a eso se le saca el módulo. Ya esto, exacto, a esto es al que le vamos a sacar el módulo. A este nuevo vector que acabamos de encontrar a través de la suma. Ok, entonces aquí podríamos hacer más explícitos en algunos pasos, indicar cómo se hace la suma, pero bueno, yo espero que para todos sea claro cómo se llegó a ese resultado. Si no, pues me comenta. Bueno, entonces ahora sí, ya que tenemos la suma, ahora procedemos a calcular el módulo de este nuevo vector, como nos lo estaban pidiendo en el enunciado del problema. Entonces, el módulo de este vector, que nos dice, determina esto, ¿cómo se va a calcular? ¿Raíz cuadrada de qué? Sería raíz cuadrada de 8 newtons. 8 newtons. Más la raíz cuadrada de 1 newton. Raíz cuadrada de No, un newton. ¿Cómo que la raíz cuadrada? A ver. No, perdón, más 1 newton al cuadrado. Menos. Esto en raíz. Ajá. Menos 1 newton al cuadrado. Newton al cuadrado. Ok, o sea, sí, nada más la raíz aparece solamente una vez mencionada. Entonces, el módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de 8 newton cuadrado más menos 1 newton cuadrado. Muy bien. Si desarrollamos aquí, ¿cuánto nos va a dar? Serían
64 newtons cuadrados 65. más 1 newton cuadrado. Y ahora sí, como me mencionan, esto va a ser igual a la raíz cuadrada Cuadrada de 65 newtons. de 65 newtons. Muy bien. Cuadrado. ¿Sí, todo claro con aquí, con este resultado? Sí. Sí, profe. Vale, muy bien. Entonces, bueno. Este es el valor del módulo de la suma. Nótese, ¿sí? Adelante. Al newton, la raíz de 65 no se le pone cuadrado. ¿Cuál? ¿Cómo? Es que de arriba, en el resultado final, puso ¿Resultado de arriba? ¿Acá arriba? ¿Cómo no? Es que no entiendo. Ah, no. Ok, es que, a ver, aquí cuando ustedes hacen la suma, evidentemente sí les va a quedar raíz de 65 newtons cuadrados. ¿Ok? Tal vez es lo que a algunos le está generando confusión. O sea, en efecto, sí se va a obtener esto. Pero, pues, podemos, racionalizar, ¿no? Aquí explicábamos esto, y raíz de n cuadrado, con la raíz cuadrada de n cuadrada. Y es lo que nos da lugar a esto. Esta raíz con este cuadrado. Sí, profe, está bien. ¿Vale? Entonces, bueno, nada más me salté esos pasos porque, bueno, pensé que estaban, son sencillos, ¿no? No, tal vez no es necesario meter en mucho detalle. Bueno, ¿preguntas entonces con el resultado, muchachos, o con el procedimiento para el inciso B? No, profe, gracias. Ok, vale. Entonces, el siguiente punto es las direcciones de F y G. Ok, que como bien mencionaron, tiene que ver justamente con el ángulo. Entonces, vamos a ver. Las direcciones de F y G se calculan como... Muy bien. Entonces, aquí para hacer la distinción voy a llamarle θ sub F para hablar de la dirección de F, ¿no? Para poder marcar esa diferencia. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que tenemos justamente aquí al ladito y arriba, tenemos que calcular el arco tangente de este cociente, de esta división, donde recordemos, siempre es la componente y del vector entre la componente x de nuestro vector. Entonces aquí, ¿qué vamos a tener que escribir? La tangente inversa ¿de quién? A ver, regresamos. De F entre G. 4 newtons sobre 6 newtons. A ver otra vez, ¿de cuánto? De 4 newtons sobre 6 newtons, digo, porque estamos hablando en el F. Ajá, estamos hablando de F. Pero a ver, ¿cuánto vale la componente y del vector F? Menos 4, profe. 4. Menos 4. Menos 4. A menos 4. Menos 4. O sea, este valor, con todo ese signo, es el valor de la componente y. ¿Ok? Eso va a ser muy importante, porque el arco tangente va a tener esa información, nos va a dar información acerca de esa cantidad. Entonces, si uno omite el signo, ahora les voy a comentar qué es lo que sucedería. Entonces, bueno, menos 4 newtons y abajo. 6 newtons. Eran 6 newtons, muy bien, 6 newtons. Entonces me regreso acá y escribimos 6 newtons. Muy bien. ¿Notan que el ángulo es adimensional?
¿Notan que esto es dimensional? Sí, porque son números que se convierten en números. Exacto, entonces análisis dimensional, nuevamente aquí está presente. Bueno, entonces si operan ustedes, importante, cuando hagan la operación cerciórense que su calculador esté en grados hexagesimal, y que no esté en radianes, porque eso también a veces nos cambia el resultado, ¿no? Podemos dar un valor numérico distinto al que corresponde. Entonces tenemos que calcular en grados hexagesimal el arco tangente de menos 4 entre 6. ¿Cuánto les da? Menos 33.69, profe. Menos 33, punto 69 grados, ¿no? Muy bien. Este es el resultado. Si todos llegaron a ese resultado, o hay alguien que por ahí le haya dado algo distinto. Chequen bien su calculador nada más. Y eso también es una sugerencia para sus evaluaciones o ejercicios de cálculo, perdón, de álgebra. Cuando les piden ahí determinar la forma polar de un número complejo, cerciórense bien de que están trabajando en los grados o radianes si es que se lo están pidiendo. Bueno, a ver, algo importante aquí. Este ángulo nos está saliendo negativo. ¿Qué estará pasando entonces? ¿Alguien tiene alguna Estará idea? por arriba de los 180. No, Ok. de los 90, ¿no? No, ya me acordé. Está tomando el ángulo de, por ejemplo, no de X, bueno, sí de X, pero no al contrario de las manecillas del reloj, sino con las manecillas del reloj. Sí. Ok, a ver, vamos a ver. Profe, su ángulo real lo podríamos sacar restando 180 menos eso, ¿no? Que nos dio. Exacto. A ver, entonces Ya veamos. tendríamos el ángulo real. Exactamente. A ver, primero, este vector F, ¿dónde estaría? ¿En qué cuadrante estaría viviendo? O sea, ¿cómo se dibujaría? En el segundo, ¿no? No, Cuarto, en el tercero. Sí, cuarto. Sí, en el cuarto. Sí. Cuarto cuadrante, ¿no? Son 6 newtons a la derecha y 4 unidades hacia abajo. O sea, este vector que está aquí, el F que nos dieron, está aquí formándose, ¿no? Es este. Entonces, en efecto, el ángulo que estamos encontrando, en color rojo, es este ángulo, que sí se está midiendo con el eje X positivo, pero a favor de las manecillas del reloj. Muy bien. Ese es el ángulo. Por eso salió el signo negativo. Y, profe. Sí. Igual es de lo que tenía duda, porque me acuerdo que en la prepa era, así como dice, para sacar los factores, los componentes, Las componentes, ajá. multiplicar la magnitud del vector resultante por los senos y cosenos del ángulo. Ajá. Pero me acuerdo que variaba según el ángulo, o sea, que podíamos cambiarlo. Así como dijo un compañero que a 180 le restáramos eso. Ajá. Pero eso vamos En este caso sería 360, ¿no, profe? 360. Sí, a ver, entonces, sí, digamos justamente, vamos a ver qué sucede con con el último caso, en el D, vamos a explorar esa pregunta que nos estás haciendo sobre las componentes, justamente con ese ejercicio. Pero al menos con sí quisiera indicar algo importante. Por definición, vean, en la dirección de un vector se determina a través del ángulo que se forma entre nuestro vector y el eje X positivo. ¿Vale? Entonces, aquí existe también una convención que nos dice que los ángulos siempre van a medirse positivos en contra de las manecillas reloj. Entonces, si ustedes reportan este ángulo, ¿ok? Se tiene que indicar que que se están midiendo 33.69 grados a favor de las manecillas del reloj. Pero si quieren dar el ángulo positivo, como están ustedes ahí mencionando, que estoy escuchando, en efecto, es que voy a llamar alfa, el ángulo más grande aquí en verde. Entonces, ahora sí, alfa, que es el ángulo positivo, se calcula como 360 grados. 360 grados más
Eso es teta F. ¿Y eso cuánto nos da? Noten que 326.31, profe. 326. Sí. Ajá, No, ¿punto qué? no, porque es signo 26. negativo. Los grados están en minutos igual, ¿no? Ajá, pero por ejemplo, si tú metes ahí el valor de teta F, que es menos, se acaba Ajá, siendo negativo, ¿no? Serían sí. 140. O sea, tiene que ser un valor menor de 360, Ajá. evidentemente, por Serían la como figura. 149 punto. No, está bien, Uy, 326. No está bien, pa. 326 puntos, bueno, Sí, está bien. 326 grados. Sí, 326. ¿Punto qué? Sí, sí, está Punto bien. 31, profe. Bueno, Punto 31. Ok. Sí tiene que ser esto. O sea, como bien mencionan, si aquí sustituyes el valor de teta sub F, o sea, le estás a 360, le estás restando 33. Por eso, o sea, 326. O sea, sí, en efecto, el ángulo alfa que se mide con el eje X positivo en contra de las manecillas del reloj, es este ángulo. entonces, profe, para efectos de resultado, Ajá, por ejemplo, usted nos hace una pregunta de esas, ¿no? sí. ¿En qué tenemos que indicar? Nos llega a aparecer un problema parecido a esto. ¿En Ujú. qué tenemos que indicar? En positivo siempre, ¿verdad? La convención es que sean positivos. Es Ok, la convención. Si tú quieres reportar negativos, lo puedes hacer, pero tienes que hacer esa aclaración. O ok. sea, tienes que indicar en este caso que son 30, o sea, en valor absoluto son 33.69 grados, pero medidos ¿Sí está bien? a favor de las manecillas del reloj respecto al eje X positivo. Sí, profe, gracias. ¿Okay? Entonces, bueno, si ustedes dan el ángulo positivo, pues ya no hay ninguna aclaración que hacer. O sea, ya uno debe de entender que lo están calculando como nos han enseñado, ¿no? A medir ángulos. No hay ningún problema ahí. El detalle viene cuando están determinando otro ángulo, que no es necesariamente el que seguimos por convención, y ahí sí hay que poner más. Profe, me perdí un poco ese rato que se me fue un poco la señal de dónde salía el menos 33.69. Esto, del arco tangente de menos 4 newtons entre 6 newtons, o menos 4 entre 6, porque los newtons se Ah, cancelan. bueno, Ajá, gracias. sí. Ahora sí, otro comentario. ¿Recuerdan, bueno, que hice bueno, se dijo, ¿no? En algún momento, más 4 newtons, ¿no? O 4 newtons positivos. Si hubiésemos tomado ese dato, hubiésemos encontrado el ángulo, pero en esta dirección. ¿Ok? O sea, si hubiéramos tomado 4 newtons entre 6 newtons, hubiéramos obtenido más 33. Y noten que la dirección sería distinta. Diríamos que el vector F estaba en el primer cuadrante. Y eso no es cierto. Profe, ese sería su conjugado, ¿no? Bueno, si estás ocupando complejos, Sí, bueno. podrías utilizar, o sea, en complejos sí, Ajá, tiene eso. sentido esa palabra. Ah, ok. Ajá. Bueno, entonces mucho cuidado muchachos, es decir, ustedes cerciórense, cada vez que hacen un cálculo, no nada más háganlo y ya queda bonito y ya lo entrego, no, cerciórense que lo que están ustedes utilizando como datos empata o es congruente con la figura. Entonces, si aquí les hubiera salido, repito, más 33, estarían diciendo que el vector f estaba en esta dirección, lo cual evidentemente no es cierto. Uno ve las componentes y dice, no, estás mal, no, aquí hay, estos son 4 newtons, pero hacia abajo, aquí está el signo negativo. Entonces, mucho cuidado con estos detalles. Parecen simples, pero sí cuentan mucho. ¿Más preguntas con relación a este? Yo tengo una duda. Sí, adelante. ¿Por qué en el ángulo teta hay una F como subíndice? Ah, porque voy a marcar de esta manera la distinción, porque nos están pidiendo dos direcciones. Ah, ok. Entonces, Ah, sí, la sí, siguiente la voy a llamar teta sub sí. G. Ah, vale. Sí, nada más Cierto. por eso. Gracias, profe. Entonces, bueno, igual ustedes también en sus trabajos pueden hacer ahí, pueden, ¿cómo se llama?
definir su propia notación siempre y cuando ahí quede claro qué es lo que están haciendo. Entonces, el siguiente va a ser el ángulo o la dirección del vector G. Yo Entonces, tengo otra duda, profe. Adelante, sí. ¿Por qué usó la función arcotangente y no la función tangente? Otra vez, perdón, no entendí bien. ¿Por qué utilizó la función arcotangente y no la función tangente? Porque estamos aquí, a ver, porque porque la tangente, la función tangente del ángulo es esta relación. Y nosotros queremos calcular el ángulo, es decir, queremos despejar este ángulo que aparece aquí dentro. Entonces la manera de lograr esto pues es aplicar la función inversa de la tangente, que es el arco tangente. Sí, ya entendí. Ok. Vale. Okay, entonces, bueno, vamos con la dirección de G. Entonces, la expresión que tenemos que aplicar, pues resulta la misma. Pero aquí viene la pregunta, ¿cuánto valen las componentes que tenemos que meter en este caso? Entonces nos regresamos bueno, yo me regreso, tal vez ustedes lo tienen ahí a la mano, yo me regreso aquí. Entonces, ¿qué tenemos que dividir? 3 newtons entre 2 newtons. 3 newtons entre 2 newtons, muy bien. Entonces serían 3 newtons entre 2 newtons, muy bien. ¿Y eso cuánto va a dar? Da 56.30 grados. 31. Ok, 56, muy bien. Sí. 56.31. Claro, listo. ¿Y a qué valor le hacemos? ¿O ya es el bueno? Es el bueno. ¿Es el bueno? ¿Por qué? Ya sería el bueno porque No está en son positivo, ¿no? No, o sea, si son positivos quiere decir que están en el primer cuadrante. Porque el vector está en el primer cuadrante. Exacto. La razón es porque el vector está en el primer cuadrante. ¿Vale? Entonces, por esa razón, es que este ángulo que estamos encontrando aquí es el bueno. Ese sería el vector G. Vector G. Y el ángulo que está aquí, estamos encontrando, es justamente este. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado, porque, por ejemplo, si el vector está en el tercer cuadrante, estos dos son negativos, se cancelan los signos y también nos sale un ángulo positivo. Entonces, aguas, porque en el tercer cuadrante es engañoso. También le sería un ángulo positivo, pero ahí, si el vector es como está en el tercer cuadrante, en esa situación hipotética, bueno, pues habríamos que agregarle 180 grados. Entonces, más que fijarse si esto les da positivo o negativo, hay que observar cómo son las componentes. Es ahí donde está la información, muchachos, la que les va a permitir a ustedes saber si el ángulo que obtienen ya es el definitivo, el bueno, o habrá que sumarle o restarle 180 grados o 360. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios entonces con relación a los que llevamos estos 3 ejemplos? No, profe. ¿No? Perfecto. Yo, profe, en Sí, este adelante. caso que encontramos el ángulo de G, Ajá. no se le va a restar porque está en el primer cuadrante. Exacto. Sí, exactamente. O sea, la respuesta así concreta es, no se le va al ángulo y ya no le haces nada porque tu vector ya está antes. Era la duda que le iba a hacer hace rato, pero ya con esto ya quedó más claro. Gracias, Perfecto. profesor. Entonces, si está en algún otro cuadrante, ahí sí, hay que meter un poquito más de mano para reportar el ángulo medido a partir del eje X
favor de las en contra de las manecillas del reloj. Muy bien, muchachos. Entonces, bueno, estamos a unos minutos entonces de receso y ahora regresamos con el inciso D para terminarlo y comentar más cosas sobre los vectores. ¿De acuerdo? ¿A qué hora regresamos, profe? Pues yo creo que vamos a buen tiempo, así que yo creo que podemos dar ahora unos 15 minutos, o sea, estaremos a las 10:45 para continuar con lo siguiente. Sí, profe. Gracias. Gracias. Bueno, profe, gracias. Bien, nos vemos unos minutitos más. Gracias. Gracias, profe. De nada. Gracias, profe.